El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos centramos en un nombre de mujer que, se oye muchísimo últimamente, Aitana. Sí, ha tenido un auge notable. Para analizarlo, contamos con la información que han recopilado nuestros amigos del Instituto de Historia Familiar. Se puede ver todo en su web, heráldicafamiliar.com. Un buen punto de partida, sí señor. La idea es, ver juntos de dónde viene, qué historia tiene, qué significa este nombre. Empezamos a tirar del hilo. Claro. Y yo creo que lo primero que llama la atención con Aitana es algo curioso, que podía tener un doble origen. Exacto, no es lo habitual. Ya eso le da, cierta intriga. Desde luego. Una de las vías, digamos la más aceptada por los expertos, lo conecta con el País Vasco, con el euskera. Ajá. Parece que deriva de aintzane, que es la forma vasca de gloria. Eso es. Y gloria, claro, viene del latín. Significa fama, reputación, renombre. Tiene peso. Y una conexión religiosa fuerte, ¿no? Por el Domingo de Gloria en Semana Santa. Efectivamente. Así que por ahí, Aitana tendría esa connotación de celebración, de reconocimiento. Algo luminoso. Pero es que la cosa no acaba ahí. Hay otra posibilidad totalmente distinta. Sí. Que os lleva a otro terreno. A la geografía. ¿Verdad? A Alicante, concretamente. Justo. Se piensa que Aitana podría venir directamente de la Sierra de Aitana. Un topónimo, vamos. Una montaña muy conocida allí, en la Comunidad Valenciana. Exacto. Y eso es lo interesante, creo yo, que puedan convivir estas dos ideas. Una que viene de un concepto, la gloria, y otra tan física, tan de la tierra. Es una dualidad muy potente, la verdad. Y el nombre, ha calado. En la cultura lo vemos. Hombre, claro. Tenemos a la actriz Aitana Sánchez Gijón, por ejemplo, o en música la Sinfonía Aitana de Óscar Esplá. Referencias importantes. Y eso, las figuras concedidas o las obras que usan un nombre le van añadiendo capas, ¿sabes? Van moldeando cómo lo percibimos. Totalmente. Y es curioso cómo, a partir de ahí, las fuentes que consultamos dibujan un perfil de personalidad para Aitana. Hablan de creatividad. Sí, creatividad, decisión, incluso liderazgo mencionan. Y magnetismo personal, ¿no? Como con cierto poder de atracción. Eso es. Pero, y esto es interesante, lo combinan con un carácter que puede ser reservado. Ah, mira. O sea, no todo es extroversión. No, como una fuerza tranquila, pero que consigue lo que se propone. Victoriosa, dicen. Quizá ahí resuena esa dualidad del origen, ¿no? Gloria y montaña, fama y solidez. Pues mira, es una reflexión bonita, Cómo el propio nombre podría reflejar esa tensión interna. Podría ser. Y cambiando un poco de tercio, para los que también estén interesados en este tipo de datos más simbólicos que a veces se asocian a los nombres. Sí, esas correspondencias curiosas. Pues para Aitana apuntan al número 8 como favorable. El 8. A menudo se le relaciona con la ambición, la gestión, el equilibrio entre lo material y espiritual. Interesante. También dicen que su día es el sábado y el color el beige. Beige. Un color neutro, tranquilo. Y como amuletos o símbolos de suerte, se habla de una hoja de hiedra y de un objeto de carey. Fíjate, carey. Materiales muy naturales ambos. Bueno, son parte de esa tradición que busca significados en todo, ¿no? Sí. Y hay una flor simbólica, la camelia. Ah, la camelia. Preciosa. De hecho, nos comentan nuestros amigos de heráldicafamiliar.com que en la lámina personalizada que hacen sobre el nombre Aitana... Sí, las conozco, son muy bonitas. Pues incluyen una ilustración de la camelia. Es un detalle. Sí, la verdad es que esas láminas son un regalo estupendo. Con toda la información del nombre. Y ojo, que en heráldicafamiliar.com no solo tienen de nombres, También hacen unas láminas muy completas sobre el origen y la historia de los apellidos. Anda, pues mira. Muy interesante también. Dejaremos el enlace en la descripción del episodio por si alguien quiere echar un vistazo. Genial. Entonces, resumiendo un poco. Aitana. Un nombre con mucha miga. Ese posible doble origen, o vasco vía gloria, o alicantino por la sierra, le da profundidad, sí. Asociado a la fama, a la creatividad, a un carácter decidido pero con su punto reservado. Y con todo ese universo simbólico, el 8, el sábado, el beige, la camelia... Un conjunto completo. Y como reflexión final, quizás podríamos plantearnos algo. A ver. Ya, la popularidad tan grande de Aitana en las últimas décadas, sobre todo aquí en España,
¿Será que refleja una búsqueda, una necesidad de conectar, por un lado, con algo tradicional o elevado como la gloria, Ya. y por otro, con algo más tangible, más nuestro, más de la tierra, como es una montaña o un lugar? No sé, me pregunto, ¿qué buscamos hoy al elegir un nombre? ¿Qué valores proyectamos? Pues es una pregunta potente para cerrar, ¿eh? Da que pensar sobre lo que significan los nombres para nosotros ahora mismo. Ahí queda la reflexión. Y con ella pues lanzamos la invitación de siempre. Si alguien que nos escucha y tiene más información, alguna anécdota familiar sobre Aitana, datos sobre sus orígenes que no hayamos comentado. Cualquier aportación es bienvenida. Exacto, si quieren compartirlo, estupendo. Siempre enriquece tener más visiones.